Este manejo de archivos lo vamos a realizar en 3 clases. En esta primera clase vamos a ver qué es un archivo, cuáles son las características de un archivo, cómo podemos gestionar el archivo en el sistema. También vamos a ver la interfaz path y la clase files. Y vamos a ver un ejemplo donde nos va primero crear un directorio. Dentro del directorio vamos a crear un archivo y dentro del archivo vamos a colocar contenido. Todos estos ejercicios con archivo vamos a hacer utilizando Java 8. Es por eso que se les ha pedido que puedan actualizar el JDK para que no tengamos ningún percance al momento de poder utilizar los métodos que pertenecen a JDK 8 o superior. Veremos qué es un archivo. Técnicamente, un archivo es un conjunto de bits que van a estar almacenados en un dispositivo, eso quiere decir en un lugar de nuestro disco duro, de nuestro flash memory, de nuestro CD, etc. Y vamos a poder acceder a través de un pathname. Ese pathname nos va a dar la ubicación donde está ese archivo, ¿ya? Nos va a permitir identificarlo y también nos va a permitir ubicarlo. Ahora realizaremos un análisis de cómo hemos ido trabajando en este tiempo y cómo vamos a hacer un cambio en el trabajo que tuvimos programáticamente. Teníamos nosotros como usuarios una interfaz. Esta interfaz, que era nuestro programa, ya sea en modo consola o también podíamos realizarlo en modo visual, que era los swings, nos han permitido interactuar con los datos mediante array lists. Hemos utilizado estos array lists para poder nosotros almacenar los datos, para poder recorrer los datos, poder modificar alguna información de los datos y poder mostrar toda la información que teníamos guardada. ¿Cuál era lo malo? Cuando nosotros terminábamos de utilizar este programa, estos datos se perdían, ¿no? Eran volátiles y no nos permitía persistir los datos en disco duro. Lo malo es que no podemos guardar información que en otro momento podamos acceder al mismo. Ahora vamos a hacer un cambio y vamos a utilizar archivos. Estos archivos nos van a permitir persistir los datos que podemos nosotros capturar mediante un programa o un sistema para que pueda ser accedido en otro tiempo o en otro lugar. Veremos las características que tiene un archivo. Todos sabemos que los archivos están compuestos por 2 partes. La primera parte nos va a dar el nombre con el cual nosotros podemos identificarlo y la segunda parte nos va a dar la extensión. La extensión nos va a decir qué tipo de programa puede aperturar y manipular ese archivo. Entonces yo tengo aquí el nombre del archivo que nos permite identificarlo. Un separador, que es el punto, y después tenemos una extensión. Esta extensión del archivo siempre son de 3 caracteres. Y nos dice, ¿no? Si por ejemplo es txt, vamos a aperturarlo tal vez con un notepad, con un bloc de notas, con un Word, nos permite también. Después si es doc, puede ser un Word. Si es JPG, podemos aperturarlo con un Paint, etcétera, ¿no? Entonces, esta extensión nos determina cuál va a ser el programa que va a manipular esos archivos. Ahora, vamos a hacer recuerdo también qué tipos de archivos nosotros podemos manejar. Tenemos 2 tipos de archivos.
Primero son los archivos de texto. Estos archivos de texto son aquellos que nosotros podemos crear, podemos agregar datos y podemos manipular estos datos. Aquí tengo un bloc de notas en el cual tiene datos que están separados por comas. Entonces, la coma, por ejemplo, es un separador de cada columna que pueda tener nuestro archivo. Los archivos binarios. Estos archivos binarios son archivos que van a ser manipulados por el sistema, por un determinado programa. Cuando nosotros tratamos de abrir un archivo binario con un bloc de notas, han debido ver unos caracteres especiales que nosotros fácilmente no podemos leerlos. Esto es porque tenemos, está en formato de bytes este archivo, ¿ya? Es por eso que no vamos a poder leerlo con facilidad y necesitamos un programa en específico. Ahora, ¿cómo gestionamos estos archivos? Dentro del sistema vamos a tener nosotros el file system, que nos va a permitir poder manipular todos estos archivos, todos estos sistemas de archivos. Y dentro de este file system tenemos el path. Este path nos va a hacer referencia tanto a un fichero, que es un archivo, a un directorio o un enlace. Aquí tengo un pequeño gráfico en el cual nos da la relación que va a tener el file system con el path. Entonces nos dice, este sistema de ficheros va a ser único por cada sistema. Y ese sistema de ficheros va a manejar varios npaths. Y este path puede manejar un archivo, puede manejar un directorio o puede manejar un enlace, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo una herencia para recordar. Ahora, ¿qué es el path? Este path es una interfaz que nos va a permitir crear y manipular tanto archivos como directorios. Esos dos vamos a realizar nosotros la creación y manipulación. Este path está bajo el API NIO, que es la nueva forma de poder manipular archivos dentro de Java. Antes teníamos el IO, que era para entrada y salida de archivos, pero este NIO ha mejorado y ha reducido la forma de manejo para que sea más comprensible y más fácil de poder utilizarlo. Tiene un método que es representativo, que vamos a ir viendo el día de hoy, y después poco a poco vamos a ir agrandando nuestros métodos que nosotros vamos a ir utilizando. Este método, el método get, tiene un parámetro de entrada que va a ser la ruta. Esta ruta me va a definir dónde se va a añadir o se va a crear este archivo o directorio. Entonces aquí le damos nosotros el path, la ruta de ubicación. Ahora veremos la otra clase, que también vamos a utilizarla el día de hoy. Esta clase es la clase files. Esta clase me va a permitir, primero, verificar y las operaciones de copiar, borrar, mover, renombrar, tanto archivos como directorios. Igual vamos a ver los métodos que el día de hoy vamos a utilizar y después, a medida que vayamos avanzando, vamos a complementar los métodos. Simplemente esto es una parte de todos los métodos que tiene NIO. Después ya les voy a pasar URLs que van a poder ustedes revisar para poder profundizar tal vez en los métodos que tienen, cómo se utilizan, para qué sirven, ¿no? Para que vayan mejorando, digamos, esta parte de
el manejo de métodos de la clase Files. El primero es el método exits y yo le doy aquí el path, aquí es el path. Me va a permitir a mí determinar si ese archivo o ese directorio existe. Me va a devolver un booleano. Si es verdadero, significa que ese archivo directorio existe. Y si me devuelve false, me va a decir que ese archivo directorio no existe. El otro método es el create file. Yo le voy a dar el path, que va a ser la ubicación. Este método create file me va a permitir crear el archivo. El otro método es el create directory. Este método me va a permitir crear el directorio. Yo también le voy a pasar dónde va a estar ubicado este directorio que yo quiero crearlo. De ahí tengo el método write, que aquí tiene 3 parámetros de entrada. El path, que va a ser la ubicación donde está ese archivo. Después el contenido que yo voy a agregar a ese archivo. Tiene que estar este contenido entre comillas dobles. Y después vamos a colocar la operación que yo quiero realizar. Si yo quiero crear, colocamos create, ¿no? Si yo quiero adicionar contenido, colocamos adicionar. Me va a permitir agregar, ¿no?, un contenido específico. Ahora veremos el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Nos está pidiendo realizar las siguientes operaciones con archivos. El primero, me pide crear un directorio en la unidad E y se va a llamar este directorio programación 3. El segundo, la segunda tarea, en ese directorio que ya está creado, vamos a crear primero un archivo vacío. Si este archivo está vacío, simplemente se va a crear sin ningún contenido. Y la tercera operación que tengo que realizar, a ese archivo anterior que nos hemos creado, vamos a añadir un contenido, ¿ya? Son las tres tareas que vamos a realizar el día de hoy. Claro, continuaremos entonces con el contenido. Vamos a crearnos un nuevo proyecto. Este proyecto ya lo vamos a realizar con Maven para que podamos comenzar con nuestras tareas de archivos. El siguiente paso de crear estos métodos básicos va a ser la subida a un repositorio y vamos a utilizar el Git, ¿ya? Pero crearemos nuestro proyecto. Nos vamos a ir a nuevo proyecto. Nos vamos a ir a la categoría Maven. Vamos a colocar una aplicación Java. Voy a colocar siguiente. Me va a pedir el nombre del proyecto. Colocaremos aquí archivos con NIO, pondremos. Ya. Aquí nos define que este archivo está creado con Maven para que después nosotros podamos fácilmente subir al repositorio de Git. Dentro de paquetes tenemos nosotros la estructura ya definida, ¿no? Y aquí vamos a crear una nueva clase. Esta clase vamos a colocar, pondremos operaciones archivo. Dentro de esta clase operaciones de archivo colocaremos una descripción del trabajo que vamos a realizar. Crear un directorio, añadir un archivo al directorio,
y añadir contenido al archivo. Listo. Ya tenemos ahí la descripción. Vámonos a la primera operación. La primera operación va a ser crear el directorio. Entonces voy a colocar aquí, va a ser público, no va a devolver nada, void, se va a denominar el método crear directorio. No necesito ningún parámetro de entrada y colocamos la creación del método. Voy a resaltar que en esta parte de archivos tenemos que manejar los bloques TreeCatch. Vamos a manejar excepciones para poder capturar los posibles errores que pueda tener el manejo de archivos. Sí o sí nos obliga el manejo de archivos utilizar excepciones para que podamos nosotros gestionar todos los posibles errores que pueda tener nuestro código. Entonces vamos a colocar primero dónde voy a crear nuestro directorio. Entonces aquí para esto voy a definir instanciar un objeto path y vamos a decirle en dónde va a estar ubicado. Le damos la ruta, decimos que está en la unidad E. Ahora aquí tiene que ser / porque estamos en Windows, ¿no? Si estamos en Linux, /. Voy a darle el nombre de nuestro directorio, programación 3. Ya le he dado la ruta. Aquí me va a pedir realizar la importación de nuestra librería java.nio.file.path. Entonces estamos importando. Dentro de esto necesitamos crear nuestro bloque TreeCatch. Vamos a colocar dentro del bloque tree el código que pueda ocasionar una excepción y vamos a capturar en el bloque catch esa excepción, ¿no? Entonces en el bloque tree primero voy a preguntar si ese directorio no existe. Si no existe, recién puedo crear el directorio, porque si existe no tengo por qué crearlo, ya está ahí. Entonces aquí voy a decir files, coloco punto exits. Existe, le digo, este directorio y voy a quitarle aquí las opciones. Listo. Si esto es diferente de true, ¿ya? Entonces significa que no existe ese directorio. Por lo tanto, tenemos que crear. Le digo files.create directorio. Aquí fíjense que hay varios directorios y hay un directorio. Entonces vamos a colocar que vamos a crear un directorio. ¿Dónde lo voy a crear? Lo voy a crear donde está esta ruta, este path. Y voy a quitar aquí los atributos. Ya hemos creado en esa ruta, en esa URL. Voy a colocar aquí un pequeño mensaje que me diga directorio creado. Por falso debe ser que ya tenemos creado nuestro directorio. Así que vamos a colocar un mensaje que nos diga ya existe el directorio. Ya. Ahora, dentro del catch simplemente vamos a realizar un volcado de nuestra pila para que nos pueda mostrar todos los errores, todas las excepciones que se pueda causar de esas líneas de código. Hasta ahí realizaremos, veremos. Voy a colocar aquí mi clase principal,
nos vamos a crear un objeto aquí. Voy a instanciar, lo llamaremos obj. Y vamos a llamar a nuestro método que se denomina crear directorio. Haremos ese trabajo primero. Voy a hacerlo correr. Y me sale aquí el mensaje, ¿no? Me dice directorio creado. Como no existe, lo ha creado. Iremos a verificar. Voy a ir a la unidad E y dentro de esta unidad debe estar, aquí está, programación 3. Ha sido creado el día de hoy a las 7:37. Ya está creado. Voy a hacerlo correr para que puedan ver el otro mensaje. Se tiene que ir ahora por falso, ¿no? Lo haremos correr. Y me dice, ya existe el directorio. Entonces, solo se crea cuando no existe el directorio. Y después, por falso, me muestra el mensaje. Hasta aquí hemos terminado la primera tarea. Vámonos a la segunda tarea. Nos crearemos un archivo. Voy a colocar el otro método. También va a ser público. No va a retornar nada. Se va a denominar el método crear archivo. No necesito ningún parámetro de entrada. Igual le voy a dar primero la ruta. ¿Dónde va a estar? El path. ¿Ya? Entonces vamos a definir un objeto que se va a denominar path. Y este objeto va a tener la ruta. Entonces colocamos aquí el path.get y le digo dónde está la ruta. Voy a decir que está en la unidad E. Va a estar dentro del directorio programación 3. Colocamos 3 y va a estar aquí. Lo pondremos el nombre mi archivo.txt. Listo. Ya le he dado la ruta donde va a estar ese archivo. Ahora necesitamos también agregar un bloque try-catch para poder manejar la excepción que puede causar la creación de este archivo. Igual voy a preguntar la misma lógica que hemos tenido con el directorio. Voy a preguntar si no existe ese archivo. Entonces aquí vamos a decir files.exit y le damos el path para que nos vaya a buscar si existe o no existe. Si no existe, lo creamos. Nos vamos a colocar aquí de la clase files. Colocamos aquí crear file y le damos el path donde lo va a crear ese archivo. Listo. Ya está creado. Colocaremos un mensaje. Vamos a colocar archivo creado. Eso es por verdad. Por falso significa que ese archivo ya debe estar creado. Colocaremos un mensaje que me diga el archivo ya existe. Listo. Y en el bloque catch vamos a realizar el volcado de la pila, ¿no? Para que nos pueda mostrar todas las excepciones que se han podido agregar o añadir a esa pila. Y llamaremos aquí a nuestro método que se denomina crear archivo. Lo haremos correr. De la primera línea de código del main me va a decir que ya se ha creado el directorio y en el segundo me va a crear el archivo, ¿no? Lo haremos correr esto. Ya.
Me dice del primero que ya existe el directorio y que me ha creado el archivo. Iremos a verificar. Tengo aquí programación 3 y dentro de esto ya está mi archivo .txt. Mi archivo .txt no tiene ningún contenido, está vacío. Lo voy a cerrar esto para que nosotros podamos agregar un contenido a ese archivo. Ya. Voy a realizar la agregación de este contenido por falso. Como por verdad me va a crear el archivo y por falso ya sé que el archivo está creado y que existe, entonces vamos a añadir aquí el contenido. Aquí voy a colocar agregando contenido al archivo creado anteriormente. Ya. Vamos a utilizar igual la clase files y el método write para poder escribir dentro de este archivo. Entonces colocamos aquí write. Vamos a añadir este método. Primero le voy a dar el path, que va a ser la ruta donde está ubicado ese archivo. Después aquí me dice que tengo que pasarle un bloque de bytes. Ese bloque de bytes va a ser el contenido que yo le voy a agregar. Entonces, ese contenido tiene que estar entre comillas dobles, dijimos, ¿no? Voy a colocar entre comillas dobles un pequeño comentario nada más. Voy a colocar creando archivo con Java 8 pondremos. Pero esto está en strings y me dice que tiene que ser en bytes. Entonces aquí voy a decir que me obtenga get bytes, los bytes de ese archivo. Ahora aquí me está pidiendo la opción. ¿Qué va a hacer? Si voy a crear o si voy a adicionar. Entonces aquí vamos a colocar el estándar ¿ya? Open option y le voy a decir que me concadene append. ¿Ya? Listo. Me está agregando. Entonces aquí le estoy diciendo append que me va a adicionar este contenido que le estoy pasando en bytes a esta ruta. Ya, a ese path. Listo. Entonces aquí vamos a realizar la creación. Listo. Verificaremos. Voy a colocar run file. Ya está. Me dice ya existe el directorio, el archivo ya existe, pero debe estar con contenido. Iremos a verificar nuestro archivo. Voy a abrir este archivo, mi archivo .txt, y ya tiene el mensaje que he agregado en bytes a ese archivo, ¿no? Creando archivo con Java 8. Entonces, esa es la forma en la cual se procede para poder realizar esas tres tareas. Hasta aquí realizaremos una pequeña pausa para ver cómo se han podido comprender el código. Está sencillo o hay algo más que tenga que adicionar, digamos, a los conceptos o al código que se les ha ido mostrando, ¿no? Dentro de Java vamos a poder nosotros manejar archivos de texto, ¿ya? Este tipo de archivos son básicos para poder nosotros almacenar información de nuestros, ya sean datos básicos como primitivos, como también objetos. Pero ya más especializados, digamos, como archivos de tipo Excel, no lo vamos a realizar. Ya va a ser mejor trabajar esto con un gestor de base de datos, ¿no? Tal vez vamos a utilizar otras librerías que nos van a permitir interactuar con Excel. Pero archivos no vamos a trabajar Excel.
Bueno, entonces quedaremos hasta aquí. Siempre les pido que vayan replicando todo el código que hemos realizado en la clase para que ustedes puedan practicar, ¿no? Y a medida que vayamos avanzando, ustedes también vayan avanzando a la par y no tengamos ningún percance, ¿no? Y se puedan también absolver todas las dudas que ustedes puedan ir generando durante este proceso de aprendizaje, ¿ya? Muchas gracias a todos, chicos, y buenas noches.